Buenos días tengan todos ustedes. Pues miren, tienen otra emisión más de esta mañanera en el canal de YouTube del Cruz, por ahí en hay. Apóyennos, por si les gusta, ¿no? Voy a la campanita para que lleguemos a más. Échenme la mano. Gracias, cuídense, sigue la pandemia. El COVID, hay que cuidar a nuestra familia. Entonces, vamos a escuchar, vamos a empezar. Listo. Vamos a escuchar el cuadro. Ánimo. Pues hoy tenemos una lista de 8 compañeras y compañeros que quieren preguntar. Vamos a tratar de ser lo más breve posible en las exposiciones que traemos, pero también es importante, y estamos iniciando tarde la conferencia, la mañanera, porque también desde las 6 estamos tratando asuntos y se nos acumularon, pero en fin, vamos a empezar con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, que les va a dar a conocer, y esto desde luego a toda la población, sobre un plan para darle protección a candidatos, que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales. Y queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco, que no haya candidatos a modo, que no hayan grandes electores. Es decir, este va a ser, y hazte a un lado, si no atente a las consecuencias, y pedirle a todos los candidatos que actuemos con firmeza, con aplomo. La libertad no se implora, se conquista. Y de todas maneras va a haber protección. Se está hablando con los gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo a candidatos a presidentes municipales, que son muchos los que se van a elegir, muchísimos candidatos. Entonces vamos a escuchar a Rosa Isela. Desde luego también la protección tiene que ser voluntaria, aceptada, porque no puede ser una intromisión por la fuerza a un proceso electoral. Eso no.
tiene que ser de acuerdo con las autoridades, también con los organismos electorales, pero nadie podría oponerse a esto. Incluso tendría que participar, o debe de tomarse en cuenta que participe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos, para proteger a los candidatos y que las elecciones sean libres y limpias. Muy bien, adelante. Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Así como lo dice el señor presidente, el día de hoy vamos a exponer la estrategia de protección de contexto electoral. Como sabemos, el próximo 6 de junio tendremos comicios en los que se elegirán 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de 1,900 presidencias municipales, 1,063 cargos en congresos locales y más de 17,000 entre regidurías, sindicaturas y concejales, en suma más de 21,000 cargos. Es por eso que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha unido esfuerzos con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias. El tema que más ocupa en la mesa de estrategia de protección de contexto electoral es el instruido por el señor presidente de México respecto de prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco. Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlando mediante campañas de miedo. Para dar un ejemplo, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales lamentablemente hubo 64 personas víctimas de homicidio en algunas regiones del país. A más de 3 meses de la jornada, estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política. Como ocurre con la incidencia delictiva en general, tanto la cooptación criminal como los asesinatos y demás actos de violencia se concentran en algunos estados. Más de la mitad de los eventos de violencia política, como asesinatos y heridos, se han presentado en este periodo en 7 entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Por otra parte, en los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa y Jalisco, vemos más riesgo de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia. Por eso decimos que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas elecciones, ya sea mediante estrategias de complicidad o de presiones violentas. Esto pues nos ha llevado a lo que el señor presidente ha llamado un partido que intenta también competir, que es el partido del crimen. Establecen campañas de miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general. Asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian. Entre sus estrategias de violencia está el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión.
Cooptan también acercándose a los precandidatos y se coluden con otros actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento, donativos en especie o les otorgan protección y personal, capital humano para sus campañas. En algunas regiones el crimen está intentando designar candidatos de áreas completas de los municipios, tomando el control de las finanzas y extorsionan y piden moches, diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores. En otros estados se ha dado el caso de que bloquean a candidatos o partidos políticos que no responden a sus intereses. Por eso, se hizo necesario prever los riesgos rumbo a la próxima elección, en donde el objetivo es claro en este trabajo: detectar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del partido del crimen y la delincuencia que asesina, extorsiona, coopta, secuestra aspirantes, candidatos y servidores públicos, sobre todo del ámbito municipal. Sabemos que el nivel de gobierno más vulnerable, pues, es el municipal, más aún cuando están en zona de influencia del crimen organizado o de cuello blanco. Por ello es necesario actuar con una guía clara. Hoy presentamos este plan que, en primer lugar, es hacer un llamado a partidos políticos y autoridades electorales y otro tipo de autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley. En segundo término, es importante establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, las fiscalías, autoridades locales, para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o vínculos con la delincuencia de cuello blanco. También estamos consultando con los gobernadores la aplicación de esta estrategia en sus entidades, con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas. También se reforzará la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo con presencia de las fuerzas de seguridad. En quinto lugar, se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección. También debemos coadyuvar en la protección y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes, tanto locales como federales. Y a raíz del diálogo entre instituciones, entre gobernadores, hemos coincidido en la necesidad de establecer protocolos territoriales especializados según el nivel de violencia política, de incidencia delictiva y de riesgos para el proceso electoral. Finalmente, es conveniente evaluar de manera semanal el avance de esta estrategia y presentar un informe en el gabinete, ir haciendo la evaluación de en dónde necesitan más apoyo. Por eso hemos acordado mantener reuniones periódicas en la mesa de estrategia y en la que participarán todas las instituciones que están colaborando en la elaboración con acuerdos específicos. Finalmente, decir que hemos podido revisar en la mesa que esta revisión no solo sirve para este seguimiento, sino para impulsar acciones muy concretas. Es claro, pues, como dijo bien el señor presidente, que se heredó el partido de la delincuencia organizada y no permitiremos que ellos decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral, para que quien decida sea el pueblo, sea la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. La otra información que queremos transmitir
es lo que se ha hecho en materia de desarrollo urbano y de vivienda en el tiempo que llevamos en el gobierno. Es muy importante el que se conozca cómo desde el gobierno federal se está rescatando a colonias marginadas de las ciudades, de ciudades fronterizas, ciudades turísticas, en donde hay un insultante contraste de hoteles de gran turismo, de más de 5 estrellas, y al mismo tiempo colonias sin servicios, en el abandono. Entonces se está trabajando, interviniendo en esas colonias, y se está llevando a cabo este programa en todo el país. Y también que se conozca cómo va el programa de vivienda, que es un programa amplio en beneficio de la gente más necesitada, que no tiene acceso a créditos para vivienda y que ahora tiene posibilidad de recibir apoyos para ampliar su vivienda, rehabilitarla o tener recursos para una vivienda nueva. Todo esto lo lleva a cabo, lo coordina la Secretaría de Desarrollo Urbano y nos ayuda mucho porque hay toda una transformación en el quehacer público del Infonavit. Ya se dijo basta al periodo de saqueo que se registró en el Infonavit, de corrupción en constructoras inmobiliarias, políticos, que dejó como saldo alrededor de 600,000 departamentos abandonados. 600,000 departamentos abandonados. Ese es el saldo de la corrupción del periodo neoliberal en materia de construcción de unidades habitacionales, solo con el propósito de lucro, de beneficiar a gente cercana al gobierno, a familiares de funcionarios públicos. Esto construyendo unidades habitacionales en zonas apartadas, en zonas de alto riesgo, en zonas donde no hay servicios públicos básicos, en zonas en donde nunca se pusieron escuelas, guarderías, centros de salud, donde no podía ir el trabajador y su familia a vivir. Aquí cerca, en el Estado de México, que de repente hubo una fiebre de construcción de departamentos, unidades habitacionales allá apartadas, conseguían los terrenos, los compraban a bajo precio por hectárea y luego los vendían a metro cuadrado, construían huevitos de 30 metros cuadrados, querían que trabajadores de la ciudad se fueran allá a vivir
cuando el trabajador, desgraciadamente, lamentablemente, a veces tarda 2, 3 horas para llegar a su trabajo aquí en la Ciudad de México. Muchos de esos departamentos no fueron ocupados por lo mismo. Entonces, vamos a explicar esto. ¿Y qué se va a hacer? Porque tenemos que poner un punto final. Agreguen todo el coyotaje de abogados que compraban o despachos que compraban supuestamente las carteras vencidas y desalojaban a los trabajadores de sus departamentos. Todo eso ya se detuvo, no hay desalojos y tenemos programas para que la gente vaya regularizando su situación económica. Sobre esto vamos a hablar hoy. Entonces, empezamos con Román Meis. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues como comenta el señor presidente, vamos a hacer un resumen muy breve, muy preciso de lo que conforman las acciones del programa de mejoramiento urbano desde que inició la administración pública del señor presidente. En la primera lámina tenemos lo que es el resumen del 2019, el primer año de gobierno. Tenemos un total de prácticamente 350 obras, casi 18,000 acciones de vivienda se realizaron, 5,000 acciones de regularización de tenencia del suelo. Se estima haber logrado 70,000 empleos directos en lo que corresponde a la parte de las obras públicas y la población beneficiada en el primer año fue del orden de 2 millones, más de 2 millones de personas beneficiadas, 2.3, esto considerando radios de influencia de 750 metros a 1,5 kilómetros de cada una de nuestras diferentes intervenciones, la población que habita en esos radios de influencia. El total de inversión que se realizó fue en el orden de casi 7,000 millones de pesos y estamos hablando por arriba de 1 millón de metros cuadrados intervenidos, exactamente 1.1 millón de metros cuadrados intervenidos, y ponemos una comparativa de qué quiere decir esto. Son 55 veces la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, es el tamaño de la intervención que se realizó. Son 24 municipios, son 11 estados de la República y quisiera yo enfatizar en este año hicimos pues mucho hincapié en la frontera norte. Trabajamos prácticamente en todas las ciudades más importantes de la frontera norte y también nos enfocamos en lo que corresponden a algunas ciudades turísticas, como comentaba el señor presidente. Siguiente lámina. En lo que corresponde en el año pasado, el año 2020, cambiamos un poco la estrategia, ya no estuvimos operando tanto en la frontera norte, estuvimos más en lo que corresponde al centro-sur del país. Tenemos 128 obras, aquí son obras un poco más grandes, de mayor impacto, de mayor tamaño, de 13,000 acciones de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda, más de 2,000 acciones de regularización, más de 30,000 empleos directos solamente en la parte de las obras públicas. Los empleos generados en las acciones de vivienda son una población distinta de empleos, beneficiando a más de 1.5 millones de pobladores, igual en los mismos radios de 750 metros a 1,5 kilómetros en relación a cada una de las intervenciones. Prácticamente más de 1 millón de metros cuadrados, esto equivale a 50 veces la explanada del centro de la Ciudad de México y casi 5,000 millones de pesos. 22 municipios, 10 pesos, digamos, el cierre muy general de las acciones realizadas en este programa en el año pasado. Siguiente lámina. ¿Cuál es la proyección que tenemos este año? Este año, como anteriormente lo ha comentado el presidente de la República, es un programa que sirve dos funciones principalmente.
Uno es mejorar la calidad de vida de la población de las colonias de mayor marginación a nivel nacional. Ese es, digamos, el punto central, conformando equipamientos y espacios públicos que históricamente nunca han tenido estas colonias. Estamos hablando de parques deportivos, polideportivos, primarias, secundarias, preparatorias, mercados, centros para policías, estaciones de bomberos, rehabilitación de mercados públicos, centros históricos, corredores comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. En primera fase, lo que corresponde a la fase 1 son los municipios y los estados que al día de hoy ya estamos arrancando obra pública, prácticamente en su gran mayoría ya estamos en cimentación. Ese es el estatus que tenemos al día de hoy. Es una fase que arrancó luego entrando el año. La fase número 2 estaremos pensando a finales de este mes y la primera semana de abril ya empezar estas obras en estos diferentes municipios. Y la fase 3 estaríamos viendo que sería la última fase del año, también una fase muy importante. Todas estas, digamos, acciones que estamos realizando este año toman en consideración poder reforzar 3 de los grandes proyectos del gobierno federal. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, lo que corresponde al corredor del Istmo de Tehuantepec y lo que es el corredor Maya. Pueden ver que estamos trabajando en los mismos municipios donde están estos proyectos, digamos, de incidencia federal, complementándolos con atendiendo a la población de mayor rezago, las comunidades de mayor rezago, con estos equipamientos, con esta infraestructura básica, con estas acciones de vivienda. Y mencionar que también actualizamos los programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial de cada uno de los municipios, y tenemos 4 programas regionales, uno que ya está en su última etapa, que es el programa de desarrollo regional en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a pronto, en 2 meses, ya iniciar los programas de desarrollo regional del Istmo, del corredor del Tren Maya y lo que corresponde el estado de Tabasco debido a las inundaciones que sufrió a principios de año. Estamos hablando de este año, 376 obras, 165,000 acciones de apoyo directo a las familias. Son apoyos en el orden de 35,000 pesos que se les dan los recursos para que ellos lo administren, ellos acaben, digamos, la mejora de la vivienda, y apoyos de 90,000 pesos para ampliaciones de vivienda. Recordar que del déficit en materia de vivienda a nivel nacional, de las 9.4 millones de viviendas que tienen alguna necesidad, el 80% se centra en mejoramientos y ampliaciones de las viviendas que actualmente existen. Asimismo, se estima este año poder apoyar con 200,000 empleos directos en lo que corresponde a la parte de obras, 4,000 acciones de regularización, atendemos 17 estados de la República, 80 municipios, una población beneficiada de 1.4 millones de pobladores con los mismos radios de influencia. Estamos hablando de prácticamente 2.7 millones de metros cuadrados intervenidos, o lo equivalente a 131 veces la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. La bolsa en conjunto es aproximadamente de 22 millones de pesos. Eso sería, digamos, el resumen de las acciones del programa de mejoramiento urbano en lo que corresponde en los primeros 3 años de esta administración. Siguiente lámina, este es un resumen muy general, 852 obras en total, 140 en temas educativos, 173 calles integrales, 23 centros de salud de primer contacto en su gran mayoría, 156 deportivos o polideportivos, o sea, áreas o espacios que tienen más de 2 o 3 funciones, digamos, en temas de deporte. Casi 300 espacios públicos, plazas públicas, centros, digamos, históricos, corredores urbanos, y 61 mercados, 61 nuevos mercados públicos también. Ese es, digamos, el total, 300,000 empleos, más de 196,000 acciones de vivienda, más de 10,000 acciones de regularización, una población que, si se suma los primeros 3 años, estamos hablando por arriba de los 5 millones de personas beneficiadas con los mismos radios de influencia, las áreas completas de intervención, prácticamente 5 millones de metros cuadrados, equivalentes a prácticamente 240 explanadas del centro histórico de la Ciudad de México, con una bolsa total de 33,000 millones de pesos.
Esa sería, digamos, la lámina resumen de las acciones del programa en estos primeros años. Y en la siguiente, en lo que corresponde a una de las atribuciones que tiene esta Secretaría, que es la coordinación en materia de política pública en vivienda, podríamos dar un resumen de cuáles han sido los logros en este tema, sumando los esfuerzos de los diferentes órganos en materia de vivienda. Estamos hablando del FOBISTE, del Infonavit, de la Sociedad Hipotecaria Federal y de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Los primeros tres son instancias que dan créditos de diferentes modalidades y el último, la Comisión Nacional de Vivienda, son subsidios. Hay que recordar estas dos distinciones en relación a la naturaleza, cómo trabajan estas instancias. En lo que corresponde al 2019, estamos hablando de lo que aquí estamos viendo. Son 680,000 acciones en total, en el ramo de las cuales 300,000 pertenecen a materias de autoproducción o, digamos, mecanismos en que la población, ya sea a través de un subsidio o a través de un crédito, pudieron por cuenta propia resolver el tema en materia de vivienda con una ampliación, con un mejoramiento o una adecuación que requieran sus viviendas. En el 2020 aumentamos la colocación de acciones, estamos hablando prácticamente de 700,000 acciones a nivel nacional por cada una de las diferentes instancias y nos mantenemos con un monto muy similar, prácticamente las 300,000 acciones en materia de autoproducción por las distintas instancias. Y la proyección que nosotros tenemos para este año es poder aumentar a prácticamente 870,000 acciones, digamos, va a haber un esfuerzo muy importante por las diferentes instancias en materia de vivienda, también como un mecanismo de poder incentivar la economía. Recordar que la producción o la autoproducción de vivienda prácticamente beneficia a 33 ramas de la economía nacional, ¿no? El acero, el cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que sigamos apoyando al desarrollo de tanto el segmento de viviendas nuevas, viviendas usadas, que también es muy importante, como mejoramientos o ampliaciones a las viviendas. Esto sería, digamos, el resumen de las acciones y creo que concluimos con un video. ¿Es cuánto, señor presidente? El programa de mejoramiento urbano transforma el territorio del país llegando a donde nunca se había hecho. Durante los 2 primeros años hemos realizado más de 470 obras en 46 municipios de 19 estados. Además, más de 30,000 familias han podido mejorar, ampliar o construir su vivienda. Con estas acciones se han generado más de 100,000 empleos. Este espacio ya estaba olvidado, había un buen de tierra, los juegos ya estaban bien abandonados, estaban bien oxidados. Se crearon estos espacios con el fin de impulsar la convivencia familiar, de integrar más a la sociedad y a los sectores más marginados. Afortunadamente ya tenemos un espacio recreativo donde pueden venir los niños y los adolescentes a hacer deporte. Nosotros estamos contentos porque van a hacer una biblioteca, una cancha deportiva y un malecón. Yo pienso que estas obras van a beneficiar a mis hijos en el futuro, que son de esta comunidad, les va a tocar a ellos. Es un esfuerzo, pues esto es un equipo y todos ponemos de nuestra parte. La comparación de antes, ahorita ya se va viendo un cambio, se va viendo cosas mejores. Esto va a traer más turistas, más beneficio al comercio, para que esto pues se levante como debe de ser. Yo como vecina me comprometo a seguir participando para el cuidado de este espacio. Me hace feliz porque los niños van a tener un gran futuro. Gobierno de México. Carlos.